croquetas al plato en la cafetería de 23 y F, caldo de pollo en el Castillo de Jagua, masa de reales en la Escuela de Letra, pan con tortilla en los merenderos de Santa María del Mar, algodón de azúcar en la carpa del Circo Nacional, discos voladores en el Sodimí de 21 y 12, brazos gitanos en la dulcería de los Andes, globos en Silván. O sea, que había una dispersión que simulaba la existencia, ¿no? Pero evidentemente esa existencia, ¿qué pasaba? Que esa desaparición la desaparición no era únicamente la desaparición del antes, porque en Cuba siempre cuando te decían antes, querían decir antes del 59. No es esa desaparición del antes, sino también la desaparición de la obra, porque estaba grabada por la obligación de la adquisición inmediata, es decir, por el reconocimiento implícito de que lo que sacaban hoy, lo que llegaba hoy, lo que venía hoy, siempre llegaba, sacado o venía, podía acabarse hoy mismo, en ese lugar de todos a la vez. De aquí que yo creo que tal vez el mayor aporte de todo esto a la imagen del espacio urbano revolucionario, castrista, queramos llamarle la cola, es decir, la imagen, el espacio urbano no es únicamente, evidentemente, lo material, las estructuras arquitectónicas, sino también lo temporal y la imagen que uno tiene de esa temporalidad. Puede ser el desastre de un huracán, puede ser un viento que levanta papeles, etc. Entonces yo creo que la cola forma parte de esa imagen urbana y eso generado después del 59. Entonces la duración en el mercado de un producto, un alimento o cualquiera de sus sucedáneos revolucionarios, como por ejemplo los zapatos plásticos, se convierte en aleatoria, impredecible y desequilibrante, como espejo, por supuesto, de las innovaciones económicas gubernamentales, desequilibrantes para cualquier tipo de planificación familiar o planificación de futuro. Es decir, uno no puede decir, me ahorro tanto y voy a comprarme tanto, porque no sabe si lo voy a pagar o si lo que se va a comprar desaparece, evidentemente. Por ello, a la rememoración de un antes, que ya de entrada es definido como irrecuperable, se suma la rememoración de una hora. Es decir, de lo que existió el año pasado. Entonces, la semana pasada. Hace 2 años, como si hubiera existido antes. ¿Qué pasa? Que a veces esto tomaba otra forma. Por ejemplo, la piloto se convirtió en la pipa de cerveza. La pelota, sí, o sea, pasó a ser de un espacio, a un espacio ambulante. Entonces, que además tú no sabías, tenía la pipa de cerveza, y así mismo, o sea, la aparición y desaparición del mercado libre campesino, la aparición y desaparición de los artesanos de la catedral, que creo que lo había mencionado. Entonces, el carácter efímero del presente material es el que hace que la rememoración del antes de 1959, esa rememoración en el deseo como mínimo de volver a tener lo que se podía obtener antes, pasa a funcionar como un anhelo del futuro. Es decir, volver a comer lo que comía antes. No hay evolución. Es decir, pasa a funcionar. Claro, esto está entroncado con que no hay salida, aquí con la fuga, no hay salida, no hay información. Tú normalmente no visualizas que quieres tener otro helado que no sea el helado que te comiste antes. ¿Por qué? Porque la volatilidad del presente, la volatilidad de lo material en ese presente no es otra cosa sino una continua inmovilidad. Entonces, por lo tanto, los extremos empiezan a funcionar sobre ese presente. Espacialmente, desde el futuro estaba en el extranjero. Desde el punto de vista gubernamental, el espacio era un lugar físico. El espacio se convierte en tiempo. Sí, esto es el extranjero equivale a los futuros. Exacto. El extranjero equivale a los al pasado, evidentemente, también.
Sí, como aquel cuento de... desde el punto de vista gubernamental, el futuro llegaba de la Unión Soviética. O sea, del campo socialista. El futuro estaba en el campo socialista. En Cuba no había futuro. En Cuba se estaba perpetuamente construyendo el futuro. O se está todavía. Entonces, y claro, Cuba quería meter ese futuro para otros lugares en forma de guerrilla en África, América Latina, etc. O sea, quería llevar a otros lugares a ese futuro. Ahora, luego el futuro se manifiesta en forma de turismo, el turismo que llega a la isla, o sea, empieza a ser el futuro, y la remesa de los que viven fuera de la isla es el futuro. Eusebio Leal creo que estaba pidiendo dinero para la reconstrucción de La Vieja. Para revivir el pasado. Entonces, aparte de las extorsiones, por supuesto, para la entrada y salida del país, etc. Y por supuesto, la ciudad pasa a convertirse en lo visible, simbólico de ese pasado material que se está destruyendo aquí, de una desmaterialización, por decirlo de una manera, que, como dice Ponte, es una construcción, Juan Antonio José Ponte, en un libro maravilloso que es La Fiesta Vigilada, y otros textos que él tiene, es la construcción de la ruina de la ciudad, que rememora la construcción de las ruinas de la ciudad, que rememora la guerra que no fue, o sea, la guerra que supuestamente no fue y que siempre estuvo a punto de suceder. Y el futuro Estuvo, no, está. Está. El futuro arquitectónico y urbanístico en realidad apenas rebasaba los años 50, que fue todo lo que se construyó todo eso. No, después creo que independientemente de algunos intentos o cosas, eso no, que pueden tener algún valor arquitectónico, eso no estaba evidentemente organizado en un conjunto urbano coherente ni creo que más interesante de lo que es el periodo. Y entonces, dentro de ese contexto, La Habana Vieja es un de Eusebio Leal, independientemente ya de la cuestión puntual del buen trabajo que se puede hacer en la recuperación de algún edificio, es una fachada de todo lo demás. O sea, es el rostro del castrismo hacia el extranjero. Es eso. Desde el punto de vista de la revolución, desde el punto de vista de los demás, el futuro comenzó a estar en huir del país o mínimamente en poder restaurar su presente personal con un viaje temporal fuera de Cuba. En otro orden de cosas, para el gobierno hubo un presente que debía relegarse como pasado, y era todo lo que se consideraba impropio del sistema revolucionario, era pasado. Esto funcionaba, o sea, que se vendía como rezagos del pasado, eran los rezagos del pasado. En ámbitos culturales, el eco de todo esto se dio no solamente por la conocida edición o omisión de escritores y artistas en desacuerdo con el sistema, o por cualquier razón de índole englobable bajo ese rubro. Es decir, cualquier cosa que podían decir que no estaba de acuerdo con el sistema. Hay un libro de Rafael Rojas que se llama El Estante Vacío, que analiza esta omisión de escritores y artistas. Esto por una parte, pero por otra parte había una promoción del desconocimiento de la cultura de antes. Es una promoción del desconocimiento. Por ejemplo, en el ámbito de la música, con independencia, y un ejemplo decía para la plástica, pero también para la música, no había una crítica cotidiana y consecuente de la música. No había una crítica a los bailables, no había una